Arrancamos. La idea es hablar un poquito, digamos, continuando el debate en función del tema de la tecnología, vincular el tema del avance tecnológico y de la inteligencia artificial con el tema de la pobreza y la desigualdad. Y la idea, que digamos, para trabajar con ustedes es hacer un aporte, bueno, en algunos lineamientos, ¿no?, para pensar en conjunto. En función del tema de la pobreza, en principio, bueno, decir que la pobreza la podemos entender, por supuesto nosotros venimos de países distintos, y una aclaración que la medición de pobreza en cada uno de nuestros países es diferente. Entonces es muy complicado a veces comparar la pobreza entre los países, ¿no?, porque se mide de una manera distinta en cada uno de ellos. Pero sí decir que la pobreza la podemos entender como la carencia o la ausencia de algo que es importante para los individuos o para la sociedad en general. Y en ese caso, digamos, podemos tomar dos enfoques del tema de la pobreza. Uno, que es el enfoque del bienestar, que sería el enfoque clásico, ¿no?, centrado en este caso en el individuo, es decir, maximizar, digamos, está centrado más que nada en el individuo y en el consumo. Y por ejemplo, en este caso, como pasa en el caso de mi país, en Argentina, en el tema de la pobreza, bueno, utiliza este enfoque clásico y digamos, centrado en el consumo, concretamente en los ingresos, ¿no? Y se mide por la canasta básica, sería. Y después tenemos otro enfoque que es, ahí, el enfoque amplio de bienestar, que acá podemos tomar, les traje a Amartya Sen, que también es bueno que se consulte, es un economista que, digamos, ganó el premio Nobel de Economía, y que dice que el tema de, digamos, da un enfoque amplio de bienestar, que lo fundamental es ampliar las capacidades que tienen los individuos, ¿no?, para que se puedan, digamos, puedan hacer y se puedan realizar. Y acá también hay un tema que está bueno que podamos revisar, que lo pueden googlear, que hay 3 economistas que ganaron el premio Nobel de Economía en el 2024, que hacen un planteo muy interesante con respecto al tema de la diferencia, digamos, de la pobreza. La diferencia de los países. Ellos plantean, que uno se llama Amaseglu, creo, Johnson y Robinson, lo googlean quienes ganaron el premio Nobel de Economía en 2024, y ellos hacen el planteo: ¿por qué hay países que son ricos y hay países que son pobres? Entonces, su tesis es: ¿cuáles son las causas? Y ellos se plantearon en una tesis que la verdad que nos pareció muy interesante, que dice que la diferencia que haya países ricos y pobres tiene que ver las instituciones. Los países que tienen instituciones más fuertes generan, digamos, un círculo virtuoso en la economía. Y, digamos, diferencian dos tipos, se los sintetizo, ¿no?, dos tipos de instituciones. Las instituciones que son inclusivas, que en este caso lo que hacen este tipo de instituciones es respetar los derechos de los ciudadanos, respetar el Estado de Derecho, y esto, digamos, lo que hace es que digamos, las élites dominantes permiten que los ciudadanos se desarrollen sus capacidades y desarrollen los derechos económicos, sociales y culturales. Y esto dicen estos economistas, que lo que permite es mayor seguridad jurídica, permite un círculo virtuoso en la economía. En contrapartida de las instituciones que son exclusivas, que excluyen, que conculcan derechos, ¿no?, y que las élites dominantes, digamos, lo que hacen es extraer de la sociedad en general beneficios para, digamos, para ellos mismos, ¿no?, para alcanzar sus objetivos. Y también, por otro lado, lo que hacen, estudian el tema de la tecnología, ¿no?, y el desarrollo, y cómo, digamos, impacta en los modelos económicos. Y advierten que la concentración de la inteligencia artificial y de la tecnología en las grandes corporaciones, bueno, digamos, genera un peligro, en general, digamos, un gran riesgo para la sociedad. Así que es muy interesante este planteo de la cuestión de la pobreza de países ricos y pobres. Bueno, lo pueden googlear y, bueno, quienes ganaron el premio Nobel de Economía en 2024, y ahí lo van a ver. Con respecto al tema, esto digamos, en una continuidad de lo que hablamos en el día de ayer, ¿no? Estamos en una
en una etapa de transición, ¿no?, de este capitalismo neoliberal a un capitalismo de inteligencia artificial, y esto que va avanzando. Y ayer escuchaba en las intervenciones que hablaron un poco de lo que es el sentido de pertenencia, ¿no?, y la fidelidad con las empresas. Surgió mucho en el taller. Y esto me recordaba, hay un autor que se llama Richard Sennett, que escribió un texto que la verdad que es muy interesante, que se llama La corrosión del carácter. Entonces, la corrosión del carácter. Y lo que hace es, describe cómo la economía de mercado y esta economía flexible afecta a los trabajadores, afecta concretamente en qué, en el carácter y en las expectativas de vida que tienen. Y hace un planteo muy interesante porque plantea un drama que es el drama de Enrico. Entonces, ¿qué hace? Una comparación generacional entre dos generaciones, padre e hijo. Enrico padre, que había venido un italiano que fue a los Estados Unidos a trabajar. Y ahí lo que consiguió, por supuesto, consiguió un trabajo, una estabilidad, una continuidad y un sentido de pertenencia con la empresa. Le dio dignidad, es decir, el trabajo no era solamente un medio para ganarse la vida, sino el trabajo le permitió insertarse socialmente. Ahora, su hijo, llamado Rico, esta es la comparación que hace este autor, le tocó otra etapa del capitalismo. Le tocó una etapa de capitalismo flexible. Entonces, en ese caso, digamos, de los trabajos temporales, de otra exigencia del capitalismo de adaptarse a los cambios, y donde no experimentó lo mismo que el padre, no experimentó una continuidad laboral, sino todo lo contrario. Entonces, no generó ese sentido de pertenencia. Es decir, el trabajo simplemente, es decir, como iban cambiando de trabajo, era un medio. No le generó un sentido de pertenencia y de dignidad. Y eso es lo que a nosotros nos está tocando en esta etapa, ¿no? Con lo que tenemos que lidiar en lo cotidiano, en esto que nos falta, por una cuestión de lo que, digamos, cómo va cambiando el mundo, ¿no? Bueno, hay autores que, digamos, en esto está muy claro, en esta comparación generacional de pocos años, ¿no? Porque estamos hablando de padre e hijo. Bueno, después con respecto al tema de la inteligencia artificial y la tecnología en América Latina, esto habló mucho Pablo ayer, pero también es importante ver cómo estamos en esta etapa. Y también los invito a que vean, también lo pueden googlear, está la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es un organismo de Naciones Unidas que hace informes muy, muy interesantes y ha hecho un informe en conjunto con la OIT. Siempre sacan informes entre la CEPAL y la OIT, informes sociolaborales que están, la verdad que están muy buenos, que nosotros como sindicalistas podamos revisar para ver cómo está un poquito la región, y aparte que es la discusión también de nuestros países, ¿no?, que esto no es menor, teniendo en cuenta que nuestros países forman parte, ¿no?, de la Organización de Naciones Unidas y formamos parte de la OIT, y en este caso la CEPAL es un órgano técnico muy importante en función de estos informes. Sí, en este informe, que digamos que lo pueden googlear, lo que podemos advertir es que la inversión en tecnología es bastante baja en nuestra región. Tenemos algunos países que se han invertido un poquito más, que tiene que ver México, Brasil y Chile, pero bueno, igualmente en toda la región en su conjunto es bastante bajo. Esto es lo que, digamos, este es el resumen, la síntesis, que después da una serie de propuestas que vamos a ver algunas, que es muy interesante entre la CEPAL y la OIT, digamos, qué hacer en materia de inteligencia artificial y modelos, ¿no?, de inteligencia artificial en la región, o de tecnología. La inteligencia artificial y el mundo del trabajo, los riesgos. Ayer lo mencionaba Pablo, ¿no? Hay una polarización de la estructura ocupacional, ¿no?, entre comillas, el mercado de trabajo, porque nosotros solemos llamar estructura ocupacional y no mercado de trabajo, un paréntesis, teniendo en cuenta que no rige el libre juego de oferta y demanda. Como existimos los sindicatos, está la negociación colectiva, por lo tanto, bueno, ahí en materia del diálogo social no estamos hablando de la libre oferta, digamos, oferta y demanda, sino que al incorporarse los sindicatos, bueno, en una cuestión de diálogo social, bueno, hablamos de estructura ocupacional, ¿no?, porque si no, igual mal llamado mercado de trabajo.
Bueno, como decíamos, se da esta polarización, teniendo en cuenta que la incorporación de la tecnología lo que hace es que desplaza el trabajo o sustituye el trabajo que no es calificado y complementa el trabajo calificado, ¿no? Esto que ayer mencionaba Pablo, ¿no? Esta polarización. Bueno, esto es un tema muy interesante, que es el ADN emprendedor y la precariedad. Digamos, esto como una ideología que está reinante, un espíritu de esta época, la meritocracia. Y sobre todo podemos tomar un ejemplo, uno de los tantos que hay, una empresa que es muy conocida, Mercado Libre, como, digamos, promueve esta cosa de el emprendedor, exalta al individuo, ¿no? A la capacidad que tiene para innovar. Digamos, todo depende de el mérito, digamos, la meritocracia, es decir, digamos, la incertidumbre se transforma, entre comillas, en oportunidades. Es decir, el individuo, en función de sus capacidades, está a su suerte, ¿no? Entonces, digamos, premia el mérito. Este es el espíritu de la época que nosotros tenemos en este momento. En referencia a el género y la inteligencia artificial, lo que se da en el caso de las desigualdades, esto nos parece muy interesante en el sentido de cómo se dan las narrativas, ¿no? Porque hay una disputa por las narrativas en este momento. Hay una cuestión, nosotros sabemos que nuestro mundo es desigual, ¿no? Esto realmente no es ninguna novedad. Ahora, la incorporación de la tecnología lo que puede hacer es ampliar justamente las brechas digitales y las brechas de género. ¿Y por qué decimos esto? Acá nos paramos en dos cuestiones. Una, la fachada progresista. Digamos, tenemos empresas que promueven la diversidad, puede ser Mercado Libre, ¿no? Que en este caso tiene un eslogan que, por ejemplo, es la moda sin género, que digamos y que se posiciona como las mejores empresas para que trabajen las mujeres, ¿no? Esta construcción que se da. Y por otro lado, el imperativo de la masculinidad. Y esto es muy interesante porque ahí tomamos el mito del garage. Ustedes, digamos, el garage como el espacio, el origen de las grandes tecnologías. Y ahí se nos viene a la cabeza, a la memoria, Apple, Microsoft, Amazon, Mercado Libre, que todos dicen en construcción surgieron en un garage. ¿Por qué? Por el ADN emprendedor, porque alguien que quiso. Bueno, eso, el mito del garage es un espacio netamente masculino. Y ahí se refuerza la idea del poder de la masculinidad. Y en el caso de las mujeres, digamos, que ascienden en este tipo, digamos, la tecnología asociada a la masculinidad. Y las mujeres que ascienden en este tipo de empresas, bueno, en realidad lo que se les llama, dice que performan la masculinidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que se tienen que adaptar, es decir, digamos, tomar conductas masculinas para poder ser aceptadas. Y así todo terminan siendo una minoría. En este caso, ahí vemos una brecha, una desigualdad, porque hay una construcción del poder que todavía es muy masculino en estas áreas. Bueno, los límites del ADN emprendedor. ¿Cómo ven al sindicalismo? Y acá, sí, un punto interesante. Obviamente lo ven como el enemigo, como tabú, como un impedimento para los objetivos. ¿Y qué promueven? La desregulación laboral. Eso nos pasa en todos los países. Ahora, ¿por qué sucede esto? Acá hay que pararse un poquito y pensar qué está pasando con el capitalismo y la democracia, ¿no? Los sindicatos somos sinónimo de democracia y de derechos humanos, estamos atados a eso. Ahora, este capitalismo, esta transición que nosotros estamos teniendo, que estamos pasando de un capitalismo neoliberal a un capitalismo de inteligencia artificial, en realidad lo que está necesitando, digamos, debilita la democracia. Y hay que pensar un poco esto. ¿Y por qué? Porque en realidad necesita ciudadanos con capacidades técnicas y no personas que se involucren con temas colectivos, sino con temas individuales, como vimos con el ADN emprendedor. Digamos, el mérito individual. Entonces ahí, por eso es el gran ataque a los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos somos una barrera justamente a ese círculo de concentración de riqueza y poder. ¿Por qué? Porque los sindicatos somos fuerza democratizadora.
¿Por qué? Porque luchamos por la justicia social. Entonces tiene que haber un ataque, y por eso se da un ataque tan significativo y a la individualización de las relaciones laborales, y por eso buscan la desregulación laboral. Hay que tener en cuenta, además, no podemos ser ingenuos en estos tiempos, que el poder económico, lo que hace muchas veces es lobby, ¿no?, sobre el poder político. ¿Para qué? Para que, digamos, las políticas sean a favor de ellos. Y en este caso, ¿cuál es la consecuencia? La concentración de mayor riqueza y poder, por lo tanto, aumenta la desigualdad. Y si aumenta la desigualdad, tiene un impacto directo en la democracia. Se debilita la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia ya no está en manos de la mayoría, sino de una minoría. Una minoría que quiere defender sus propios intereses. Esto, digamos, es un punto muy importante, ver qué está pasando con las democracias y este nuevo capitalismo. Y bueno, y nosotros somos parte, ¿no? Digamos, estamos atados a la democracia. Después, acá ya para ir cerrando, esto que les decía, que por qué, digamos, el tema de nuestros países que están en distintos organismos internacionales, y que los invitaba a que revisen el informe de la CEPAL y la OIT, bueno, también presenta algunos planteos para el futuro. Tomamos algunos nada más, ¿no? Digamos que hay que mirar, hay que asegurar una transformación digital que sea inclusiva, ¿no? Y que, digamos, no genere mayor desigualdad. También otro de los puntos que hace hincapié es en la formación y en la capacitación y en la gobernanza inclusiva de la inteligencia artificial. Esto es muy importante, es decir, abordar marcos